Una vez más, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. En lo personal, pues doy gracias a Dios porque me concede estar aquí una vez más con ustedes y estar delante del Señor, que es realmente a donde nos hemos venido a congregar, delante de Él. Y quiero dar los saludos de la iglesia de allá de Arkansas. Los mandan saludar. Los mandan saludar y bueno, así que les entrego los saludos. Y también en lo personal, pues quiero agradecer al Señor por este tiempo, esta oportunidad, y también quiero agradecerles a ustedes por estar orando por nosotros. En lo personal, ya saben que, bueno, personalmente he pasado varias cosas. Ha sido un trato del Señor en su misericordia, en su amor. Hace 11 años, lo saben, hace 11 años tuve un infarto muy fuerte que, bueno, eso causó muchas cosas en mi organismo. Sí, fue muy grave, murió parte del músculo y desde entonces pues empecé a tener problemas con la parte del músculo, el corazón, ¿no? Problemas cardíacos. Así que pasó el tiempo y hace 2 años y algo tuve que pasar por una operación de corazón abierto. Ustedes lo saben, porque pues ustedes estuvieron orando por mí. Y fue difícil, fue muy difícil la situación, fue en el tiempo de la pandemia. Y en plena pandemia me pasa esto y tenía yo programado para estar en el hospital 6 días para recuperarme, pero debido a la situación de la pandemia, el hospital lleno de puras personas que tenían COVID, me tienen solamente a mí en el hospital 3 días. Y a los 3 días dicen que tienen que sacarme para evitar que yo me fuera a contagiar de COVID, y una situación muy difícil. Y aún así, la recomendación del médico era que me escondiera yo del COVID. Dije, pero yo ¿cómo le voy a hacer? Dice, porque si te llega a encontrar ese virus, personalmente creo que no sobrevivirás. Es un virus muy fuerte y tú estás muy débil. Así que esa es la situación. Lo mejor es que no te vaya a encontrar. Y pasó el tiempo. Bueno, pues quiero decirles que, ustedes estuvieron orando por mí y el Señor hizo misericordia. Pero fue un tiempo muy difícil. Salí del hospital, me envían a la casa con 3 días apenas y debería de haber estado 3 días más cuando menos. Y aún así podría haber sido muy pesado, muy delicado, con muchas batallas, pero ahora con menos tiempo en el hospital y me envían a la casa a los 3 días y yo paso el 4.º día en la casa sin medicina, sin atención médica, sin nada. Y la verdad, sentí que no iba a sobrevivir, la verdad. Llegó el momento que no había lugar ni para estar acostado, ni para estar sentado, ni para estar parado. No había lugar. La situación era el cuerpo cuando el cuerpo se rinde. Y se rinde. Él dice, es todo. Y teniendo mi relación con el Señor y hablar con Él en tiempos difíciles, le dije, Señor, no siento que voy a aguantar. Sé que lo que yo siento es que voy a partir en cualquier momento, porque siento pues mucha debilidad, lo que me han hecho ya el músculo con un infarto anterior y todo eso. Así que sentí que era el momento que iba a partir. Entonces, importante,
me acomodo, como así, pongo la cabeza de lado y le digo, Señor, quiero, Señor, que hagas misericordia de mí, que saques aquello que pudiera estorbar, porque si voy a partir, pues yo quiero ir contigo. Y sé que puede haber algunas cosas que pudieran estar ocultas, que yo mismo no las he visto y no te las he confesado. El salmista lo dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y estando ahí, me acomodo la cabeza y me pongo de lado y digo, yo creo que en cualquier momento se para el músculo. Y el Señor me empezó a hablar el salmo que leímos. Se los voy a compartir porque el tema de hoy es que el Señor quiere restaurar a su pueblo. El tema es restauración. Y estando ahí viene ese Salmo 42 y habla de una cascada. Habla de un abismo que transmite palabra a otro abismo a la voz de sus cascadas. Y cuando uno escucha una cascada, sabe que hay aguas. Y cuando una persona tiene sed, ¿qué piensa que siente y qué piensa? Desear alcanzar esa cascada, esa fuente, ¿no? Porque cuando uno tiene sed, uno está muy afligido. Y las llamadas circunstancias es lo que traen mucha aflicción. Muchísima aflicción. Una necesidad que se manifiesta, algo tremendo, y usted no sabe qué hacer. Y cuando no tenemos al Señor, le voy a decir que una persona muere en esa angustia, en esa aflicción. Pero cuando tenemos al Señor, es diferente. Y le voy a compartir que estando en ese estado de angustia y de no haber lugar para descansar y sintiendo que voy a partir, el Señor me trae este pasaje que leímos aquí, el Salmo 42. Salmo 42. El versículo 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero el verso 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. 1:8, la primera parte. Pero de día Jehová enviará su misericordia. No dice que mandará, sino dice que enviará. A veces cuando estamos en una situación crítica, lo primero que nosotros hacemos para una persona es, pues, obvio, a veces le citamos citas bíblicas, ¿verdad? Y dice, usted debe de escuchar esto y esto. Sí, y qué bueno que es la palabra. Pero en esos momentos es hasta difícil de recibir aún la palabra del Señor. Pero cuando habla de no mandar, de no decir a lo mejor nada, pero sí tener la experiencia de que el Señor está ahí y lo toma a uno en medio de esa circunstancia, porque de día Él enviará su misericordia, o sea, su ayuda. Su ayuda. Él se manifestará haciendo misericordia. Y en ese momento recibo esta palabra. Dice, yo enviaré mi misericordia.
Y en esa situación empiezo a sentir algo tremendo. Algo tremendo que sucede en mi ser, que es como si se levantara algo dentro de mí. Y estando en una situación bien difícil, aquello me toma y como si me pusiera sobre la circunstancia. Y ya no triste, no angustiado, sino con un gozo, con una alegría, diciendo, bueno, que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos al Señor. Que tú has predicado, has hablado de que yo soy el que multiplico las fuerzas, el que no tiene. Partiendo de ahí viene toda la palabra que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Una vez que usted y yo hemos experimentado la presencia del Señor, se manifiesta de una manera poderosamente. ¿Y sabe qué? Desde ese momento me hablaban los hermanos, porque nadie me podía visitar. Me hablan, hermano, ¿y cómo está usted? Le digo, yo estoy pero bien. Pero ¿cómo va a estar bien, hermano? Si tiene 3 días apenas. Le digo, yo estoy bien. Si yo le digo que yo estoy bien, yo estoy bien. Tengo la herida, no puedo negarla, la tengo, pero yo estoy con un ánimo como ni yo tengo una idea. Porque usted y yo necesitamos tener la experiencia que cuando Él dice, he aquí yo estoy contigo, yo estaré contigo todos los días, no importa. Y fiel es el que hizo la promesa. Lo único que es que tenemos que creerle a Él, porque Él fiel es el que hizo la promesa y Él lo llevará a cabo. Y en el momento, claro, que son cosas que Él permite, porque tienen que caerse muchas cosas para realmente obrar en nuestro corazón y levantarnos. Porque a veces por la soberbia, por la altivez, por el orgullo, no recibimos lo que el Señor quiere hacer, quiere darnos, que le conozcamos. Así que, hablando de restauración, han sido muchas cosas y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me concede de estar aquí con ustedes una vez más y claro, podía yo seguirles contando las cosas que el Señor ha estado haciendo en mi vida. Hace 4 meses también estuvieron orando por mí. Otra cirugía, otra noticia que me dicen, el músculo está tan mal que solamente tiene un potencial de 18%. En cualquier momento te puede dar un ataque fulminante y no sabemos qué vaya a pasar, ¿okay? Por no decirme las cosas como son. Y me dicen, si quisieras que se evitara eso, tendríamos que hacerte una cirugía, ponerte un aparato que hay ahora y te podría ayudar para que el músculo trabaje armónicamente y al mismo tiempo se vaya fortaleciendo. Porque eso es lo que pasaba, mi músculo trabajaba en desarmonía. La parte de abajo en el primer infarto murió, entonces tenía yo medicamento y con ese medicamento lo hacían funcionar, pero no funcionaba en armonía. Cuando la parte de abajo bombeaba, la parte de arriba no hacía nada. Y en las actividades, en vez de fortalecerse, pues iba debilitando. Y llegó a ese grado, y ya hace más de 4 meses tuvieron que hacerme otra cirugía, implantarme un aparato. Ahora traigo un aparato aquí en el lado derecho. Y pues por la misericordia de Dios, por la gracia del Señor, una vez más aquí con ustedes. Podría haber sido otra cosa, pero es el Señor, no es lo que el Señor estaba diciendo, ¿no? Y por su misericordia, por su bondad, estamos aquí una vez más. Podría haber sido otra cosa, pero agradecemos al Señor por ello y es precioso poderles ver una vez más, hermanos. Les aseguro que los amamos, los apreciamos en el Señor
y me da gusto verles. Y también pues estamos muy agradecidos porque Dios les ha usado para interceder por nosotros. Y le doy gracias al Señor y a cada uno de ustedes que ha estado orando por nosotros, porque es precioso tener vidas, hermanos, que están orando por uno. Oh, es precioso saber, hermano, no se preocupe, usted se preocupe solamente de estar bien con Dios. Por lo demás, lo levantamos en oración, porque es algo que no podemos hacer los que intercedemos por una persona. No podemos llevarla que esté a cuentas con el Señor. Esa persona tiene que ponerse a cuentas personalmente. Así que damos gracias al Señor por ello. Y en esta tarde, como vamos a estar hablando de restauración, yo quisiera invitarles a abrir en sus Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 50. Jeremías 50. Ya todos lo tienen. Podemos leer el verso 4 y el verso 5 de Jeremías 50. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando, ¿y qué más? Y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos ¿a quién? A Jehová, con pacto eterno que jamás se ponga ¿en qué? En olvido. Uno, que es precioso poder ver esta escritura, hermanos, de que está hablando el Señor acerca de restaurar, de la restauración que Él llevará a cabo a su pueblo antes de que fueran llevados en cautiverio. Antes, hablando de Babilonia, hablando de cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Esto fue antes. Y es precioso poder ver que ven cómo el Señor ve las cosas. Todavía no son llevados a Babilonia, todavía no pasan las cosas que pasaron ahí, lo que dice el Salmo 137, que dice que se sentaban junto al río, colgaban sus arpas en los sauces, y los que los habían llevado cautivos les pedían que cantaran un cántico, un cantito de Sión, y ellos decían: ¿cómo cantaremos si estamos en tierra de cautiverio? Antes de eso, el Señor ya les está diciendo de qué manera los va a restaurar, de qué manera los va a volver a traer. Hermano, yo no sé lo que usted está pasando ni lo que usted está viviendo y qué es lo que está pasando en su andar con el Señor, pero hay uno que sí nos conoce y nos conoce bien. Y hay una cosa que está pasando por todos lados, y es que está habiendo una apostasía como no tenemos una idea. Pero esperando que usted y yo estemos en el propósito, en el plan de Dios, de que permita que en su misericordia usted y yo a lo mejor nos pase lo que le pasó a las 5 vírgenes que eran insensatas, no, las 10 vírgenes, porque las 10 cabecearon. A lo mejor nos pasa eso, hermanos, y Dios, el Señor lo permite, pero que el Señor nos tenga ahí, que yo te voy a restaurar, yo voy a volver a hablar a tu corazón, voy a volver a tocar tu corazón, voy a volver a hacer enardecer mi espíritu en ti
te voy a provocar a un celo, el celo que nos lleva a desafiar, que es el celo de Jehová. Hermanos, hace 15, 20 años atrás era una cosa diferente. La verdad, tenemos que reconocerlo. Ahora hay tantas cosas que están distrayéndonos. ¿Sabe? Hay congregaciones, hay pueblo de Dios que no está confundido, está distraído, que es algo que es totalmente, confusión es una cosa, distracción es otra. Ve, ahora tal vez antes que no teníamos la situación que ahora tenemos, pasábamos más tiempo estudiando la palabra, tal vez orando. Ahora las cosas que tenemos ahora, las redes sociales y todo, tiempo y tiempo, y lo hemos hablado una y otra vez, que está uno ahí, ¿sí? Ya hasta está viendo lo mismo, ya ni ve otra cosa, pero ya como que el dedo nomás está para arriba y para abajo, ¿no? Y solamente pasando un tiempo, perdiendo el tiempo, en otra palabra. Y es obvio que nuestra relación con el Señor pues va a cambiar. Y nuestra manera de caminar también va a ser diferente. Pero ¿sabe qué? El Señor dice acerca de Israel, lo que Él va a hacer es que dice que en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, porque claro, la parte norte cautiva en cautiverio por los sirios y la parte sur de Israel por Babilonia, pero ambos en cautiverio. Pero dice lo que va a hacer, que a ambos los va a restaurar como nación, como pueblo. Y dice aquí bien claro de qué manera lo va a hacer. Dice que ellos y los hijos de Judá vendrán, dice, juntamente irán andando, ¿y qué más? ¿En qué momento es cuando uno llora? ¿Ah? ¿En qué momento es cuando uno llora? Normalmente cuando una persona tiene problemas, usted empieza a tratar el tema de lo que está pasando y inmediatamente se quebra. ¿Sí? ¿Y qué dice uno? Tiene problemas, ¿verdad que sí? Problemas. Y está diciendo que ese pueblo iba a tener problemas. Van a llorar, van a gritar. Pero hay algo precioso que el Señor iba a hacer, y es que iba a producir en ellos el deseo de buscarle. Y eso solamente el Señor lo puede hacer. Solamente Él. Y dice aquí, preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Usted sabe lo que significa volver el rostro. Hay veces que dicen, ¿tienes problemas? Sí. Da la cara. Enfréntalo. Enfréntalo. Porque a veces tenemos problemas y no queremos dar la cara, ¿sí o no? ¿Qué van a decir? Pues que digan lo que digan. Yo quiero que Dios intervenga, ¿sí o no? Yo quiero que el Señor cambie mi corazón y la situación que estoy viviendo. Y si tengo que confesar mi pecado, porque es lo que dice la palabra, que el que confiesa su pecado, el que oculta su pecado no prospera, más el que lo confiesa, ¿qué? Se aparta. Alcanza misericordia. Entonces dice, ellos vendrán, sí, llorando, con problemas, con situaciones muy difíciles, pero darán la cara, diciendo que, Señor, pecamos contra ti. Por eso, cuando habla el Salmo 125, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Y luego habla de que su boca se llenará de risa, su lengua de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Pero hay un pasaje que me llama la atención, que dice, y seremos como los arroyos, como el arroyo del Negev, como las aguas del Negev. Cuando Jehová haga volver la cautividad, cuando Él restaure, cuando Él perdone mi pecado, cuando Él intervenga, dice, seremos como las aguas del Negev. ¿Usted ha visto cómo corren las aguas en un río? ¿Ah? Las aguas se reversan. Nada más van en una dirección, ¿no? No se regresan. No vuelven atrás. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos deseos de que el Señor meta su mano al grado que usted y yo no volvamos atrás? Ellos decían que seamos como las aguas del Negev, que no vuelven atrás. Era tan grave y era tan tremenda la situación que Israel, que la tribu de Judá había experimentado en Babilonia, que ellos decían, no volvemos atrás. ¿Y se acuerdan del celo que manifestó Nehemías cuando empezaron otra vez el pueblo a hacer cosas que no debería? ¿Qué hizo? Les llamó la atención, les exhortó, dice, y algunos los agarraba y les arrancaba los pelos. Decía, ¿quieren que Jehová vuelva a hacer lo que hizo con nosotros? ¿Lo hará? ¿Dios lo hará? Claro que sí. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Y entonces dice, ¿a dónde volverán sus rostros? Diciendo, venid y juntémonos a Jehová. ¿Sabe? Precioso estar aquí. Pero estar juntos aquí sin juntarnos al Señor, esa reunión no es nada. No es nada. Porque a quien realmente debemos de reunirnos es al Señor. El Señor, delante de ti estoy. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque una reunión sin estar delante de Él con temor y temblor, no pasa nada. Una reunión más. Solamente una reunión más. Solamente una reunión más. Y es triste a veces porque perdemos la meta. Dejamos de ver al Señor. Y existe el peligro de que muchos no vayamos a realmente estar preparados para su regreso. O si es que no hemos partido antes de su regreso, hermanos, sí debemos de meditar las cosas. ¿Cómo estamos caminando? ¿Está habiendo una preparación? ¿Hay un deseo profundo del Señor o no? ¿Está teniendo la experiencia usted de lo que, por ejemplo, dice aquí Zacarías? Quiero que vayamos aquí al libro de Zacarías, hermano. Zacarías, capítulo 12. Recuerden que todos estos libros son libros de restauración, conocidos como libros de restauración. Veamos aquí el versículo 10 de Zacarías 12, versículo 10. Dice al punto, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia y de ¿qué más? De oración. Esto, espíritu de gracia y de oración. Para tiempos difíciles, tiempos complicados, cuando Pablo ora que el Señor lo sane, oró 3 veces pidiéndole que el Señor lo sanara de lo que padecía, de ese aguijón que padecía. ¿Y qué le dice el Señor?
bástate mi gracia. En tiempos difíciles, bástate mi gracia. ¿Y qué está diciendo el Señor? En tiempos difíciles yo derramaré sobre mi pueblo espíritu de ¿qué? En otra palabra, el Señor en una situación difícil puede realmente levantar nuestro corazón. Aunque nosotros veamos las cosas en un andar, tal vez haya venido algún desánimo, tal vez usted esté experimentando algo que dice, no, ya no estoy viviendo lo que yo vivía tiempos para atrás. Y no sé de qué manera, cómo puedo recuperarlo. En nuestra fuerza no lo podemos recuperar si el Señor no interviene, porque Él es el que pone espíritu de gracia y también de oración. Cuando usted no quiere orar, el Señor le ayuda para llevarlo a orar, a buscar su presencia, su perfecta voluntad. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame a andar por ellos. Usted y yo no vamos a poder salir de la situación en que nos encontramos, al menos que el Señor intervenga. No vamos a poder. Y no es que los esté desanimando, es que no está en nosotros. En levantarnos, como decir, yo me voy a levantar y me voy a levantar y me voy a levantar. ¿Y con qué cuentas? ¿Con quién cuentas? Es como una persona decía, en testimonio decía, en este año, voy a servirle al Señor mejor que el año pasado. ¿Cómo podrás servirle al Señor mejor que el año pasado si ni siquiera has tomado en cuenta por qué el año pasado no le serviste bien? Si la situación del año pasado continúa en tu corazón este año, usted y yo no podremos servirle al Señor mejor. Porque lo que obstaculizó nuestro corazón el año pasado no ha salido, está en nuestro corazón y seguirá haciéndolo este año. Porque para servir y para caminar con el Señor, lo que tuvimos de problema el año pasado, el Señor necesita sacarlo, necesita removerlo, para que pueda haber un cambio en nuestro corazón. Si no, va a seguir la misma situación. Usted y yo no podremos cambiar, al menos que el Señor de verdad intervenga. Él es el que da la fuerza al que no tiene ninguna, el que multiplica las fuerzas. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y el hacer por su buena voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Nadie puede caminar este camino en su propia fuerza. Tendrá que entender y reconocer que necesita genuinamente que el Señor intervenga, sin rodeos. Tendremos que abrir nuestro corazón al Señor, abrir nuestro corazón. Le decía, compartía con Jorge que en una ocasión me dice una persona, me dice, pero hermano, usted dice que abrir nuestro corazón al Señor, ¿cómo lo puedo abrir si yo veo y no tengo puerta? Usted dice que abramos nuestro corazón al Señor para que venga Él y more en nosotros. ¿Cómo? ¿Por dónde se va a meter o qué? Dígame, ¿cómo se puede hacer eso? Le dije, ¿usted está casado? Sí. Y en algún momento, cuando andaba conquistando a su esposa, en algún momento le dijo, ¿es que tú vives aquí? Dice, sí. ¿Y por dónde entró? Dije, ¿por cuál puerta entró? Para que le diga que ahora vive ahí. Mira, tú vives aquí vives. ¿Y por qué puerta entró? ¿Por qué lo dices con toda convicción de que ahí vive? Aquí vives, aquí estás. ¿No fue en un abrir tu corazón a esa persona?
Así es que tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Decirle: Señor, no entiendo ni sé de qué manera, pero yo quiero que obres en mí, que hagas un milagro en mí. Lo podrías hacer, Señor. Lo puedes hacer. Y claro que quieres hacerlo. Quieres restaurar a tu pueblo. Él quiere hacerlo, hermanos. El libro de Ezequiel 36 nos habla, nos dice esto el Señor. Libro de Ezequiel. En su misericordia, Él puede restaurar nuestro corazón. Ezequiel 36, versículo 24. Vamos a leer aquí algunos versículos. Versículo 24 dice: ¿y yo os qué? No, versículo 25, perdón. Esparciré sobre vosotros ¿qué? Aguas limpias, y seréis ¿qué? Limpiados de toda ¿qué? De todas vuestras ¿qué? Inmundicias, y de todos vuestros ¿qué? Ídolos, y os ¿qué? Limpiaré. Ídolos, a lo mejor usted dice que usted ya no tiene las imágenes como conocíamos de idolatría, ídolos. Pero es que nosotros tenemos otras cosas. Sí. Esparciré sobre vosotros aguas limpias. ¿Sabe cómo se lavaba antes? ¿Se acuerdan cómo se lavaba la ropa antes? Antes que hubiera lavadoras. ¿Ah? En el río, y también se usaban esas bandejas grandes. ¿Verdad que sí? Las hacían creo, de concreto, ¿no? Y las hacían, todavía hay. Ok, ponían la ropa y le echaban ¿qué? Agua y como jabón y agua y más agua y más agua y más agua, hasta que la limpiaban. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? A ver, ¿cuál es la situación de nosotros? Estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma de pecar. ¿Cómo? Y aquí vemos esto que dice: esparciré sobre vosotros aguas limpias, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ídolos, saben ustedes que tal vez no tengamos imágenes nosotros ahora, pero sí tenemos hábitos que están tomando en nuestro corazón es lugar que pertenece al Señor. Y no queremos abandonar esos hábitos. Y están en nuestro corazón como ídolos. Ídolos. Se nos dice que hay que orar, se nos dice que hay que estudiar la palabra, se nos dice que hay que pasar más tiempo con el Señor. ¿Y saben qué? Puede ser que nos guste mucho estar en las redes sociales, ¿sí o no? De antemano sabemos que estamos mal, ¿sí o no? Pero no lo queremos dejar. Y eso trae cosas a nuestro corazón que nos llevan a apartarnos del Señor. Y cada día se ve más esa situación. Dejamos de escudriñar la palabra. ¿Cuándo va a cambiar nuestro corazón? Nuestro corazón se va endureciendo más y se va llenando más de inmundicia y más de cosas, y se va volviendo con el tiempo perverso. ¿Sí? ¿Qué más? Versículo 26. Os daré corazón nuevo
Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De vuestra carne el corazón de piedra. 1, os daré corazón nuevo, nuevas metas, nuevos pensamientos, nuevos deseos, totalmente diferente. Él puede producir en nosotros hábito para estudiar su palabra. Él lo puede hacer. Todo lo contrario de lo que pudiéramos estar viviendo. Veamos aquí, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Corazón de piedra, hermano, corazón de piedra. No, ¿qué quiere decir eso? Bueno, un corazón que no es sensible, pero también un corazón que sabe que está mal y a pesar de que sabe que está mal, vuelve a hacer lo mismo. Ya no siente que ofende a Dios, ya no siente que está mal. Tampoco es sensible a la palabra de Dios. Y es tremendo lo que pudiera estar pasando en nuestras vidas. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis. ¿Por qué? A ver, dígame una cosa, ¿entiende este versículo? ¿Lo entiende bien? Con detalle. (27) Pondré dentro de vosotros mi espíritu y ¿qué dice? Y ¿quién es el que lo hace? Él. Y haré yo que guardes mis mandamientos. Haré yo. ¿Quién es el que lo va a hacer? Realidad del Señor en un corazón. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es que es posible, porque ¿saben qué? Él es el que se ha comprometido de hacerlo. Hay veces que dicen, no, que cuando yo pongo las cosas por obra, yo las pongo a mi manera. Pero cuando Él haciendo lo que dice su palabra, no es en parte, es en totalidad. Y nosotros no necesitamos estar conscientes de que nosotros no podemos hacer. Es el Señor. Es Él. Y por eso tenemos que ir a Él, volver nuestro rostro a Él, confesar nuestro pecado, tomar nuestra responsabilidad, sabiendo que Él es el único que puede ayudarnos. Usted y yo no podremos cambiar nunca si el Señor no interviene, porque ¿quién es el que usted, obre, guarde los mandamientos? Nos cansamos, ¿sí o no? A lo mejor un mes, a lo mejor 2 meses y se cansa y usted no puede. Pero Él se ha comprometido a hacerlo y haré que guardes mis mandamientos, mis preceptos y los pongas. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el que puede hacer las cosas. Él es el que puede vivir su palabra porque es su palabra. Él es el verbo. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y entregamos nuestra vida al Señor, le decimos, Señor, obra tú, dirige mi corazón. Dirígeme, Señor. Hazlo. Yo no tengo ganas de caminar, ya me cansé, ni puedo realmente volver a ti. No puedo, no sé cómo hacerlo.
pero Él sí puede hacerlo, guiarnos. Así que vemos esta palabra, Él os dará un corazón nuevo, nuevas metas, va a producir en usted y en mí el deseo de ir a su palabra y escudriñar su palabra. Vamos a cambiar de mentalidad, de actitudes, acciones y reacciones, porque algo de parte del Señor va a ser diferente en nuestras vidas. Nuevo. He aquí, dice que Él es el que hace nuevas, ¿qué? Todas, ¿qué? Las cosas. Por lo demás, ahí nada ha cambiado. Absolutamente nada. Nada. Pero es importante que entendamos el Salmo 62, hermanos. Salmo 62. Salmo 62, versículo 11. Dice este versículo, dice esta parte de la palabra del Señor, dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿Qué fue lo que escuchó? A ver. ¿Y cuántos sabemos eso? ¿Ah? Si usted sabe que de Dios es el poder, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Venir a Él y decirle: Señor, no hay manera. Sé lo que has hablado, lo he entendido, lo he escuchado, pero yo no puedo cambiar. Yo sé que tuyo es el poder. Tú sí puedes hacerlo. Reconozco, sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Una vez habló Dios, 2 veces he oído. ¿Y qué escuchaste? ¿Qué escuchó? Que de Dios es el poder. Y cuando uno sabe eso, entonces nuestra comunión y nuestra relación, ¿a dónde? A Él solamente. Señor, interven, Señor, interven, porque si no intervienes, me voy a extraviar. No hay manera de que yo pueda volver a caminar en tu voluntad si no intervienes. Y cuando hablamos también de una vez habló Dios, 2 veces he oído. Habla de convicción. Convicción. Y sabe que cuando hay una persona que tiene convicción, entonces inmediatamente empieza a dar pasos de que de Dios es. Es el poder. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a qué. ¿Qué sabemos acerca del Señor? ¿Que es misericordioso o no? Pero no para continuar pecando, sino sabiendo que cuando hay una vida que desea que el Señor lo perdone, lo levante, Él hace misericordia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y no ignorando que el Señor pagará a cada uno según. No puede haber engaño. O no pretendamos engañar a Dios, en otra palabra, porque Dios no puede ser burlado. Él lo sabe todo. Sabe perfectamente cómo estamos. Él sabe cómo estamos. Interesante. Una palabra que
veíamos, no, por ejemplo, cuando el Señor Jesús asciende al cielo, en el libro de los Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan? Que estando en el monte de los olivos, después de haberse presentado a sus discípulos y a otros, y hablando del reino de Dios 40 días, después que resucitó, 40 días pasaron, hablando a sus discípulos y a aquellos que se acercaban a él, les habló acerca del reino. Y cuando sale al monte de los olivos, estando ahí, les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Lo conocen ustedes eso. Y ellos viéndole, dice, los discípulos viéndole, el Señor ¿qué? Fue levantado, ascendió. ¿En dónde era el lugar donde el Señor lo levantó? El Padre lo levantó. ¿Y cuando fue el tiempo? En el monte de los olivos. En el monte de los olivos también fue donde dijo el Señor Jesús: Padre, que no se hecha mi voluntad, sino que la tuya. Y tenemos en su palabra que el que se humilla, ¿Dios qué? Y el mensaje, y ellos viendo, teniendo los ojos ¿en dónde? En el cielo, puestos ¿en dónde? En el cielo, una nube le ocultó. Y en ese momento, dos varones con vestiduras blancas, con un mensaje. Ese mismo que habéis visto subir, ascender, ese mismo vendrá, como lo habéis visto que ascendió, así vendrá. ¿Qué mensaje? Eso ya lo había dicho el Señor en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, que Él se iba a preparar. ¿Cómo estaban los discípulos? Pero el Señor quería restaurarlos. Y está diciendo: les amo de tal manera que no los dejo sin mensaje. ¿Qué palabra? Y sabe que la pregunta es que todo lo que nos ha dejado y todo lo que el Señor ha hecho, ¿cómo usted y yo estamos respondiendo a ello? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Con los ojos puestos en dónde? Dice Colosenses 3, con los ojos puestos en las cosas ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado. Que quitemos los ojos de las cosas de la tierra y las pongamos en las cosas de ¿dónde? Y sabe que nosotros hacemos lo contrario y por eso estamos como estamos. Y luego el Señor dice, creo que en Mateo 25 habla donde habrá señal en el cielo. Y aquí veremos al Hijo del Hombre venir. ¿Habrá señal? Hace unas 2 semanas atrás estábamos viajando con otro muchacho y estaba era una tarde, había nubes y un sol también muy claro. Estamos viajando y yo vengo manejando y él viene al lado asiento de chofer, del copiloto. Y de repente me dice: mire hermano, mire aquella nube, mire los colores que tiene. Y saca el teléfono, inmediatamente le empieza a tomar video y lo baja y me lo muestra. Mire, ¿qué cree que era para esa nube con colores? Era una señal. Y le llamó la atención. La pudo ver porque sin duda él venía viendo el cielo. Yo no la pude ver porque yo venía conduciendo. Yo venía viendo la carretera, no el cielo. Y me iba yo a pasar y yo no iba a ver eso. Aplíquelo a su vida espiritual. Cuando los ojos están puestos abajo, ¿qué señal vamos a poder ver?
Nuestros ojos están en las cosas de la tierra. Tienen que estar puestos en el cielo. Nuestro interés. Señor, estamos esperándote. Señor, quiero tener esa comunión contigo. Señor, como lo has prometido, que muchas señales habrán, pero cuando vengas va a ser algo tremendo, algo maravilloso. A lo mejor ni lo voy a ver. Porque los del Antiguo Testamento, Isaías 7:14, que dice: he aquí, el Señor mismo os da señal. He aquí la Virgen. ¿Y cuántos vieron la señal? Muchos no vieron. Y no puede haber señal más segura que la que el Señor da. Su palabra, nos ha dejado su palabra, nos enseña cómo podemos acercarnos a Él y cómo Él puede obrar en nosotros. Y yo decía: Señor, ¿qué verdad es esta? Este muchacho pudo ver eso precioso y le tomó hasta video, y yo manejando, los ojos puestos en la carretera, iba yo a pasar y para mí no iba a suceder nada. Pero este de seguro venía viendo el cielo, algo estaba pasando, porque él sí lo miró. No estamos hablando de una señal pero ya ven cómo las nubes a veces con el resplandor del sol, con los rayos del sol, producen unos colores hermosos. Sí lo han visto ustedes, ¿verdad? Y me quedé pensando en esa situación. Qué diferencia es cuando uno está viendo lo de abajo y cuando otro está viendo las cosas de arriba. Puede tener ojos para ver uno que está con la mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado? ¿Cuál es nuestra experiencia, la verdad? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Estamos dando gracias al Señor por lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Nos gozamos? ¿O qué está pasando? ¿Se acuerdan de aquel varón profeta, Simeón? ¿Cómo cuando él vio al Señor Jesús, cuando lo tuvo en sus brazos, qué dijo? Lucas capítulo ¿qué? Lucas 2, ¿verdad? Lucas capítulo 2. Versículo 29 y 30, que dice: ahora, Señor, despides a tu siervo ¿en qué? En paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Han visto mis ojos qué? Muchos de los de ese tiempo no miraron lo que este hombre miró. Tenía al Señor Jesús en sus brazos y no veía a un niño. ¿Veía a quién? Al Salvador. Veía la salvación de Dios para con su pueblo. Y se gozaba poder verlo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa seguridad para decir: Señor, cuando tú quieras y cuando sea el tiempo? Gracias por haber enviado esa salvación tan grande. Y que ahora puedo partir en el momento, en el momento que tú quieras. Te doy gracias porque me saliste al encuentro. Sí, ¿cuántos estamos agradecidos por ello?
Sí saben que vamos a partir un día, ¿no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cuántos tenemos al Señor como nuestro Salvador personal? Entonces, hermanos, levantémonos y démosle gracias al Señor y digámosle, Señor, prepárame para que cuando tú quieras, cuando sea el tiempo tuyo, cuando tú quieras y como tú quieras. Yo solamente te doy gracias por haber intervenido. Hablábamos con el hermano Jorge de que se ha percatado lo que es la eternidad. Es precioso, es algo precioso, o si no quiere recordar una persona que ha partido y uno dice, ya tiene 2 años, ya tiene 3 años que se fue, o ya tiene 10 años, o ya tiene 15. Mi madre hace 15 años que partió, que pasó a estar con el Señor. 15 años. Y uno dice 15 años. Dice, pasó mucho tiempo ya. Han pasado varios años. Pero cuando hablamos de la eternidad, que el reloj no se mueve, el tiempo no pasa. No pasa. Y cuando hablamos de la eternidad, de pasar a estar con Cristo eternamente, es precioso, es maravilloso, pero también hay una eternidad lejos de Dios, que es el infierno. Y también va a ser eternamente. Y la Escritura lo dice muy bien, cómo es que va a suceder en ese lugar. Dice que el gusano, ¿qué? Que el gusano nunca muere, nunca se termina. Se quema y parece que ya desaparece y se vuelve a formar y se vuelve a quemar y se vuelve a quemar y se vuelve a quemar y se vuelve a quemar. ¿Y por cuánto tiempo? Por una eternidad. El reloj no se mueve eternamente. ¿Ya has puesto a pensar? ¿De qué lugar tan terrible, de qué situación tan terrible el Señor nos ha librado? De cuando Él le plació venir a nuestras vidas y decirnos, heme aquí. Yo estoy aquí para librarte. Yo di mi vida en la cruz del Calvario para que no vayas a un lugar como el que estamos hablando. Donde el gusano, ¿qué? Nunca muere. Y lo que va a pasar ahí va a ser eternamente. Eternamente. Y solamente hay 2 lugares que menciona la palabra de Dios. El cielo. ¿Y qué? El cielo, dice Proverbios, es para los entendidos, para apartarse del Seol hacia abajo. El camino de la vida, dice Proverbio, el camino de la vida es hacia arriba para apartarse del Seol hacia abajo. Hermanos, cuál es el deseo en su corazón? ¿Usted quiere que Dios intervenga? Usted tendrá que saber lo que leíamos en el Salmo 62. He oído con convicción que el poder es de ¿quién? De Dios. Él es el único que puede ¿qué? Ayudarnos. Él es el único que puede obrar, producir en nosotros el querer como el hacer. Usted y yo no queremos. A nosotros no nos gusta leer la Biblia. A este hombre viejo no le gusta. Pero es precioso cuando el Señor está interviniendo, que lo lleva a estudiar su palabra. Eso de leer la Biblia no es de nosotros. Eso de leer la Biblia es del Señor. Amén. De caminar no es de nosotros. Es aquel que dice,
Este camino es llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. En este camino, el que estuviera en este camino, por torpe que sea, no se va a ¿qué? A extraviar, porque lo dice también bien claro, porque yo mismo estaré con ellos. Yo mismo estaré con ellos. Si nosotros queremos caminarlo solo, no podremos. Al menos que Él esté con nosotros. Y ha prometido. Usted lea Isaías 35:8, lo dice bien claro. Nadie podrá caminar este camino en su propia fuerza. Necesitamos del Señor, hermanos. Genuinamente, Él hará que usted y yo guardemos sus mandamientos, sus preceptos y pongamos su palabra por obra. Pero es Él haciendo en nosotros. No somos nosotros. A veces, hermano, póngala. Yo quisiera, hermano, pero no puedo. ¿Ha tenido ese tiempo de que uno quiere pero no puede? Bueno, el Señor puede ayudarnos, puede sacarnos adelante. Amén. Él lo ha prometido, hermanos. ¿Lo cree? El que cree todo le es posible. Vamos a estar de pie y estamos terminando, Jorge. Hacemos una oración y estamos terminando. Padre, una vez más, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para estar aquí en esta tarde delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, es tu palabra la que puede cambiar nuestro corazón. Es tu palabra la que puede limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Es tu palabra, Señor, la que, Señor, puede transformar totalmente, como dice tu palabra en el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma de pecar. Tus preceptos son puros. Señor, tu palabra es más preciosa que el oro y que la plata. Señor, que es dulce como la miel y como la que destila del panal. Señor, pero nosotros, Señor, no podemos, Señor, saborear esa palabra. No podemos, Señor, experimentarla de esa manera. Porque nuestro corazón no desea. Pero tú puedes, Señor, producir en nosotros el querer como el hacer. Padre, yo te pido por las familias aquí, los hermanos, los individuos, Señor, que por favor intervengas. Señor, obres, hagas un milagro en nuestro corazón y hagas volver nuestro corazón. Que podamos, Señor, ver las cosas como tú las ves, al grado, Señor, que no haya ningún deseo de volver hacia atrás, que solamente tengamos los ojos puestos en ti y que con esos ojos puestos en ti podamos correr la carrera que tenemos por delante. Señor, ayúdanos, Señor. Que esa situación de sinsabor, que no podemos realmente saborear tu palabra, que no hay, Señor, lugar para tu palabra. Señor, por favor, tú puedes obrar y provocar nuestro corazón a un arrepentimiento, a ver un deseo diferente, totalmente, completamente diferente, Señor, de estudiar tu palabra, de meditarla, Señor, de vivirla. Señor, que intervengas de tal manera que cambies las familias, los hogares. Padre Celestial, encomendamos tu pueblo, tu amada iglesia. Se cumpla tu plan y tu propósito para con cada uno de nosotros. Por favor, intervengas de tal manera, Señor, que abras el entendimiento de todos nosotros para que podamos ver según tú ves. Padre, tu palabra se cumpla para con nosotros, que en tu luz podamos ver la luz. Por favor, Señor,
que destruyas toda ignorancia, toda tiniebla, toda ceguera y toda sordera, Padre Celestial, y que empieces a obrar de tal manera que endereces lo torcido, como dice Isaías 40, que allanes lo áspero y que endereces lo torcido. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Mira, Señor, aquí tu pueblo, las familias. Señor, los niños que hay en esta congregación. Padre, que por favor no nos sueltes. Continúa obrando en cada uno de nosotros, Padre. Encomendamos las familias, las vidas que se reúnen en este lugar en tus manos. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Jorge. Hermanos, así como están de pie, vamos a despedirnos. Sin antes recordarles, mañana hay reunión de mujeres a las 5 de la tarde aquí en este lugar. Los varones nos vamos a juntar a las 6 de la tarde en mi casa, que es casa de ustedes. Así es que pueden llegar temprano y ayudarme a limpiar, ¿no? A las 6 en mi casa, hermanos, si Dios lo quiere. Y el domingo tenemos Santa Cena. Entonces recuerden que iniciamos a las 11 de la mañana, cerramos la puerta y a las 12 se vuelve a abrir, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Santo Dios, que fue expuesta en esta noche, Señor, a través de tu siervo, Dios. Padre, gracias, Señor mío, por, Padre Dios, lo que se habló, Dios. Ahora, Señor, vamos a partir de este lugar. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú vayas con nosotros, que guardes nuestra salida y nuestra entrada, Padre. Bendecimos, Señor mío, a la iglesia de Pacto de Gracia de Arkansas, bendito Dios, a nuestros hermanos que están allá, bendito Padre Celestial. También, Señor, te rogamos por nuestros hermanos que están en Wyoming, bendito Dios. Padre, Señor, que tú los sigas, Señor, bendiciendo y cuidando, Padre Celestial. A nuestros hermanos, Señor, que ven la transmisión, Padre Dios. Padre, también bendecimos las vidas, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.